El proceso de autodestrucción del hombre, según el Bhagavad Gita. Cuando un hombre contempla los objetos de los sentidos, surge el apego por ellos. El deseo, kama en sánscrito, es el peor de tus enemigos. Si entra el deseo, entrará la ira. ¿Te has preguntado por qué algunos hombres tienden a la destrucción? Krishna, en los versos 62 y 63 del capítulo 2 del Bhagavad Gita, nos da una excelente respuesta que todos deberíamos seguir. Y os leo. Cuando un hombre contempla los objetos de los sentidos, surge el apego por ellos. Del apego nacerá el deseo. Del deseo surgirá la ira. De la ira vendrá el engaño. Del engaño, la confusión de la memoria. De la confusión de la memoria a su destrucción. Y por la destrucción del intelecto se arruinará. Vamos a reflexionar un poquito sobre este verso. Estos dos versos son realmente muy importantes para cualquier buscador. Si te gusta este vídeo, suscríbete a mi canal, dale un like y sobre todo compártelo con quien quieras para que entre todos podamos difundir las enseñanzas del Gita. Como decíamos, el deseo, kama, es el peor de tus enemigos y hay que tenerlo claro. Puede ser que no tengas ningún apego particular o te creas que no tienes ningún apego particular por nada, pero gradualmente los sentidos incitados por los samskaras, las tendencias pasadas, se van a sentar en un objeto particular y la mente comienza a contemplarlo. Pasa un coche delante mío y mi mente se fija en el coche y de ahí surge el deseo de comprar un coche. Como no tengo dinero para comprarlo, surgirá la ira y etcétera. De modo que se establece una especie de contacto entre mi mente y ese coche, ese objeto. Siendo los sentidos, mi vista en este caso, el eslabón conector. Este contacto se vuelve cada vez más fuerte y surge un deseo profundo de poseer y disfrutar ese objeto. Y eso es kama, el deseo. Y como decíamos, es el peor de los enemigos. Cuando el deseo entra en la mente es como una serpiente que se mueve por una casa. Los ocupantes de esa casa viven bajo un terror horrible, tienen miedo y existe el peligro incluso de ser mordidos o muertos. De hecho, tal es el poder destructivo del deseo cuando entra en el corazón humano. Es mejor detenerlo, pararlo, abortarlo antes de que entre en nuestra mente. Pero si por alguna razón entra sigilosamente, en el momento en que uno lo descubra, debe echarlo con todo el poder que tenga. No tengas miedo y échalo. De lo contrario, el deseo traerá a otras fuerzas destructivas como la ira, Croda, y arrojará al hombre a la destrucción. Todo esto lo describe perfectamente Vyasa en el Gita. Que el buscador, que tú, que yo, sepamos quiénes son nuestros enemigos, cómo actúan, cómo nos tientan, cómo nos someten y cómo finalmente destruyen al hombre. Y tenemos que tener muy claro que si entra el deseo, detrás vendrá la ira. Estos dos son los pares eternos, sin uno no existe el otro. La frustración del deseo, el no poder el coche, provoca la ira porque no puedo tenerlo y el odio quizás a quien sí que pueda tenerlo. Esta ira es como un alcohol poderoso. La pasión, como el veneno, llena toda la personalidad. Tiembla y se estremece todo el cuerpo, los ojos se inyectan de sangre, el habla se vuelve incoherente, se cometen abusos, violencias, y el ser humano se transforma casi en un animal salvaje al que le quitan un trozo de carne cuando tiene hambre. Y el delirio provoca la pérdida de la memoria. El hombre engañado, encendido por la ira, se olvida de las personas con las que se relaciona, sea un padre, un gurú o un amigo. Este hombre enojado lo insulta e incluso lo maltrata. Por un momento se olvida del estatus de la persona, del honor por el padre, de la reverencia por el gurú o del afecto por el amigo. Y esta es la pérdida de la memoria de uno mismo a la que se refería este verso. Mientras un hombre se aferre al sí mismo, a Atman, a tu parte inmortal, la ira nunca podrá dominarte. Pero en el momento en que se pierde la memoria de su verdadero ser, el hombre se convierte en una bestia. A partir de la pérdida de la memoria se pierde la discriminación entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, el Gita advierte al buscador que se mantenga alejado de los objetos de los sentidos y practique el autodominio y la ecuanimidad.
Esta reflexión se basa en uno de los comentarios que hizo Swami Villaprakasananda del Gita y esa versión la ha traducido al español. Muchísimas gracias. Om Namaste.